Esa noche, la charla está a cargo del destacado miembro y bibliotecario de nuestra logia, el señor Tomás Barriga, miembro de la Sociedad Teosófica hace 25 años. Él de profesión es comunicador social, maestro de Ciencias de la Educación con mención en docencia universitaria. Ha publicado 3 libros, 2 de ellos poemarios y uno de investigación. También ha publicado diversos artículos científicos y de proyección en revistas especializadas del país. El título de la charla es Sin miedo a vivir y sin miedo a morir. Sin más demora, por favor, Tomás, adelante con tu interesante conferencia. Buenas noches a todos los hermanos y simpatizantes de la Sociedad Teosófica que se encuentran presentes. Como se ha mencionado, vamos hoy a hablar acerca de el miedo a vivir y el miedo a morir. Por supuesto, dentro de las concepciones teosóficas en relación a cómo se observan o cómo se perciben estos dos conceptos. Una de las primeras cosas que tenemos que empezar a analizar, si se quiere, son los conceptos generales acerca de la vida y la muerte. Desde el punto de vista profano, desde el punto de vista común, consideramos a la vida y a la muerte como una dicotomía, como dos palabras contradictorias y que se refieren una a las cosas positivas y otra a la oscuridad, a las cosas negativas. A todos nos encanta sentir que vivimos y a nadie le gusta hablar de la muerte en realidad. No es agradable hablar de la muerte. ¿Pero qué es la vida? Bueno, si buscamos en un diccionario, en una enciclopedia, nos va a decir porque la vida, por un lado, es algo inexplicable desde el punto de vista científico. Llamamos vida a la existencia. Curiosamente, si buscamos en el DRAE, la existencia es sinónimo de vida, pero nuestra forma tradicional de ver el conocimiento nos dice que no todas las cosas que existen están vivas. Por lo menos eso es lo que nos dice el conocimiento común. Las piedras no están vivas, el planeta no está vivo, el universo no está vivo, y aunque en teosofía decimos que todo está vivo. La vida suele ser considerada, cuando nos referimos a nosotros mismos, solamente como eso, como una existencia, como un tránsito. Y la muerte, por supuesto, es la cesación de esa vida. Vivimos ahora, estamos vivos aquí, estamos asistiendo a esta charla, y en algún momento moriremos, cosa de la que nadie le gusta hablar y nadie le gusta pensar, pero de alguna manera es afirmación cierta al respecto de la muerte, que en algún momento va a llegar. Ahora, una de las primeras preguntas que nos va a servir para ir estableciendo los significados de esta charla es: ¿qué sentido tiene la vida si la muerte es inevitable? Desde el punto de vista materialista, pues aparentemente ninguno, ¿no? ¿Qué es la vida? Mi existencia. ¿Qué es la muerte? Mi desaparición, mi aniquilación. Y si voy a morir, ¿qué sentido tiene todo lo que hago? ¿Qué sentido tiene el trabajo que tengo, lo que estudié, si publiqué algún libro? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué valor puede tener si la desaparición es el único destino? Pues bueno, este problema es un problema que ha ocupado a filósofos, a religiosos, a maestros espirituales, a guías, a instructores, a través de las épocas y a través de milenios. Sin embargo, nosotros solemos hacer una diferencia entre vida y vivir. Los seres humanos, normalmente, no nos conformamos con solo estar vivos. Por supuesto, todos queremos estar vivos, pero no es suficiente estar vivos. Es necesario también vivir. ¿Y qué es vivir? Normalmente, desde una manera general, vivir es, por supuesto, diferentes cosas, dependiendo mis propias creencias, mis propias posiciones, mi propia forma de ver el mundo. Podríamos resumirlo en: vivir es disfrutar la vida, vivir es hacer lo que nos gusta, experimentar, pero también vivir puede ser hacer lo correcto, vivir puede ser tener un ideal o un sueño y alcanzarlo, o vivir puede ser simplemente una molestia, ¿no? Como dicen los filósofos existencialistas, el mayor inconveniente de la vida es haber nacido. Pues bien, en esta idea general, el ser humano busca sentido, porque la vida es vivir, es disfrutada a partir de que le damos un sentido. Y el ser humano, como decía Aristóteles 500 años antes de Cristo, busca la felicidad, busca naturalmente, busca la felicidad y el conocimiento también. Entonces, esa búsqueda de sentido nos ha llevado por muchos caminos. Esa búsqueda de sentido ha llevado a la humanidad y a las personas por muchos caminos. Y voy a tratar rápidamente al inicio de recorrerlos un poco de manera general para llegar a lo que la teosofía plantea. ¿Importaría encontrarle un sentido, digamos, vivir para mi iglesia o vivir para mi familia o vivir para lograr un sueño? ¿Tendría sentido si sé
que lo que va a llegar al final es la muerte. La muerte suele ser el aguafiestas. La muerte suele ser el que nos malogra nuestros sueños de grandeza y nuestras pretensiones. Sin embargo, vamos a ir viendo después, puede ser enormemente útil. Desde el punto de vista común, desde el punto de vista social, hemos tratado de olvidar a la muerte. Y para eso, en esa búsqueda de sentido, nuestras sociedades y nuestra sociedad moderna, tal vez más que nunca en la historia de la humanidad, se ha dejado llevar por lo que yo llamo, y algunos especialistas también llaman, la cultura feliz. En primer lugar, el hedonismo, la búsqueda del placer, ¿no? Hay que disfrutar, hay que vivir intensamente, entendiendo vivir intensamente por buscar placer. Por supuesto, ese concepto de vivir intensamente es bastante discutible, pero digamos, ¿no? Los jóvenes experimentan normalmente en este encierro que hemos vivido del año pasado, un sufrimiento, ya que no pueden compartir, no pueden bailar, no pueden disfrutar con personas de su edad como lo hacían antes. Y esa búsqueda de placer muchas veces suele ser el sentido de su vida. Ahora están malhumorados, están descontentos. Pero bueno, el ser humano busca en el hedonismo un mecanismo de evasión y en el placer algo que le permita sentir que está viviendo y disfrutando la vida. Otra de las características de esta cultura feliz es el consumismo. También, y todos un poco caemos muchas veces en eso cuando no somos conscientes y todos pasamos por nuestros ratos de inconsciencia. Creemos que comprándonos algo que queremos, pues vamos a estar más felices. Y por supuesto, ¿no? Tenemos, así como en una fiesta tenemos la ilusión de felicidad, cuando compramos algo que deseamos mucho, pues también tenemos por un tiempo esa ilusión de la felicidad. Hasta que queremos otra cosa, por supuesto, y entonces ya no es suficiente. El consumismo que se promueve a través de nuestros medios de comunicación, a través de nuestra cultura, a través de nuestra sociedad o la mayor parte de la sociedad en el mundo, es también una forma de buscar la felicidad. Por supuesto, formas ilusorias y truncas, pero formas al fin de cuentas de lo mismo, de esta búsqueda desesperada por sentido y por felicidad. Nuestra cultura suele ser enormemente permisiva en esta búsqueda. Todo está permitido, no te limites, el mundo es tuyo, solo tienes que ganarte, lo dicen los libros de autoayuda. Y entonces lo que importa es ganar, no se sabe qué. Lo que importa es lograr el éxito, así no se sepa muy bien qué cosa es el éxito. Lo que importa es lograr tus objetivos, así no te lleven a ningún lado. Y por último, por supuesto, también el relativismo. Una forma de no sufrir, conociéndome y conociendo la realidad, es relativizando todo. Todo puede ser, sí, todos tienen su verdad, cada persona tiene una verdad y es respetable, y entonces todo es relativo. No hay nada absoluto, no hay nada de qué agarrarnos, no hay una base, no hay un punto de apoyo para mover la tierra, y por lo tanto, lo que importa es que trates de ser feliz como puedas. Y estas características de nuestra sociedad, que podemos darnos cuenta mirando un poco a nuestro alrededor o mirando a través de una pantalla de computadora o de televisión, no valen nada cuando otra vez se enfrentan a la idea de la muerte. La ciencia, por su parte, ha tratado de buscar respuestas. Y la ciencia nos ha dado pues cosas maravillosas, nos ha dado tecnología, nos ha dado respuestas, sobre todo respuestas sobre aquellas cosas que nos rodean, ¿no? Y nos las sigue dando. Pero en las respuestas más esenciales que el ser humano se hace desde que tiene conciencia, quién es, de dónde viene, qué sentido tiene la vida, la ciencia no ha podido dar, por supuesto, respuestas, salvo que se tome únicamente la visión materialista de la ciencia. La ciencia ha conseguido solo frustración cuando ha pretendido, por ejemplo, descubrir qué es la vida. Podemos desmenuzar la vida en células, podemos desmenuzarla, podemos investigarla, hasta tal vez podemos hurgarla hasta los elementos más finos que podrían significar vida, pero no podemos saber qué es, científicamente al menos. Y mucho menos darle un sentido, un para qué. Eso ha generado que muchos científicos, pues naturalmente, encuentren un vacío existencial del cual no pueden escapar. Por supuesto, no todos los científicos, pero digamos, la ciencia está imposibilitada de encontrar respuestas trascendentes más allá de sus propios objetos de estudio, que son físicos y materiales. Y entonces, algunos científicos asumen, pues, que ya que no se puede demostrar nada más que lo material, pues lo único que hay es lo material. Es algo así como yo no sé tocar piano y estoy frente a un piano y yo no puedo sacarle música, entonces la música no existe. Pero esta ciencia materialista, pretenciosa de alguna manera, ha llegado pues a esas conclusiones. No hay nada más allá que lo solamente podamos demostrar. Por supuesto, hay ciencias y ciencias, hay áreas de la ciencia, la física cuántica ha ido descubriendo diversas concepciones que generan paradojas que la misma ciencia no puede explicar. La física, que es lo más sólido que tenemos en el estudio de la ciencia, se contradice a sí misma, ¿no? O sea, para los aficionados a la ciencia, sabemos
sabemos que la física cuántica, pues, y sus principios demostrables contradicen la física einsteiniana, ¿no? Y sin embargo, ambas son verificables y verdades científicas. Los físicos buscan, pues, una teoría unificada que responda a las grandes paradojas que la misma ciencia ha encontrado y que no, para las cuales no tiene explicación. La ciencia, entonces, en el afán de encontrarnos las explicaciones y el sentido de por qué vivimos, por qué morimos y qué sentido tiene eso, pues no ha encontrado ninguna solución. Y de alguna manera todas las cosas que encuentra la ciencia de nuevo está finalizada por el estigma de la muerte. La misma muerte del todo no es explicada, la ciencia ha aproximado por qué morimos, degeneración celular, en fin, pero no se sabe por qué en algún momento nuestras copias genéticas empiezan a deteriorarse, ¿no? ¿Por qué envejecemos? Es una buena pregunta que la ciencia todavía no tiene muy en claro. Obviamente, si la ciencia no puede encontrar o le es difícil encontrar la forma de contrarrestar un fragmento de ADN que contamina el mundo, creo que es bastante pedirle que encuentre la razón de la existencia. La señora HPV, la señora Blavatsky, fundadora de la Sociedad Teosófica Internacional en el siglo XIX, decía que la ciencia encontrará sentido cuando sus descubrimientos se mezclen con la religión. Pero igual, seguimos con el fantasma de la muerte que nos persigue, frente a nada todavía que tiene sentido si va a todo a terminar. Las religiones, sin embargo, nos dan un vislumbre de algo distinto. Las religiones, en primer lugar, nos plantean unas verdades, consideradas verdades, por supuesto, por los creyentes de cada una de las religiones, y apelan y utilizan y de alguna manera llenan el vacío de nuestra necesidad de creer en algo más allá de nosotros mismos. Las religiones por eso han cumplido a lo largo de la historia la función de dar sentido a la vida de las personas. Y es por eso que ha sido tan necesaria y es por eso que no hay cultura en el mundo que de alguna manera no tenga una creencia religiosa, de algún tipo. Ahora, las religiones, por supuesto, buscan llenar ese vacío y en alguna medida, por supuesto, lo llenan. Básicamente porque explican el problema ontológico. ¿Qué es el ser? Y entonces, de acuerdo a las posiciones específicas de una religión determinada, nos dicen el ser es esto. Nos dicen tú vives para esto determinado y tu objetivo en la vida es este determinado, y entonces si yo creo eso, entonces independientemente de que sea real o no, de que sea verdad o no, yo me siento mejor. Esa náusea de vacío existencial que sentimos es apagada. Por supuesto, la fe suele atravesar por épocas de dudas que nos hacen sufrir y nos angustian. Pero cuando regresamos al esquema, sea cual sea, como digo, la religión que practiquemos, y no permitimos que nadie nos mueva ese piso que sostiene nuestra fe, entonces de alguna manera nos sirve de paliativo para ese vacío existencial. Todas las religiones de alguna manera también se basan en una verdad revelada en algún momento por algún instructor, por un pacto que se ha firmado tácitamente o oralmente con Dios mismo o con la entidad divina. Y normalmente tienen también a un gurú al cual siguen, al cual respetan. Pues bien, igual los ritos, ¿no? Y practican, no todas las religiones son rituales, pero la gran mayoría de ellas sí lo son. Y de alguna manera los ritos existen en las religiones para llenar este vacío y para sentir emocionalmente, ¿no? Mentalmente e incluso espiritualmente, que nos acercamos a Dios, a la idea que tenemos de Dios, por supuesto, ¿no? Yo no quiero, por supuesto, afectar ninguna creencia que ninguno de los asistentes pueda tener en estos momentos, ¿no? Sus propias religiones, sus propias fe son enormemente respetables para mí y para los teósofos en general, pero preferimos hablar de las religiones en general para precisamente respetar todas las creencias. Esta idea de religiones, sin embargo, dijo también lo decía la señora Blavatsky, esconden simbólicamente las verdades, las explicaciones, los para qué. Muchas veces practicamos una religión y entendemos solo lo superficial de ella. Y creemos, porque nos dicen eso, que debemos de creer en algo determinado y nos sentimos mejor. Es por eso que la religión sí cumple, curiosamente, la función de llenar, aunque sea parcialmente, ese vacío existencial. Mi vida ya tiene sentido si yo soy practicante de una religión. Pues bien, la teosofía nos dice que sí, parcialmente las religiones nos inhiben o nos contentan frente al miedo a la muerte. Y es porque nos hablan de un futuro posterior a la muerte, porque nos hablan de un cielo, porque nos hablan de una vida más placentera. Cada religión, por supuesto, tiene su propia posición al respecto y hay un sentido para ello. O somos servidores y eso nos da
por supuesto, valor y sentido. Pero para la mente inquisitiva, para la razón, suele haber algunos huecos cuando uno tiene solamente fe en la religión que practica. Y esos huecos están dados porque también tenemos una mente racional que a veces nos dicen que hay pues vacíos, ¿no? Yo conozco muchas personas religiosas, pero que frente a la muerte se aterrorizan. En teoría, las personas religiosas que creen conscientemente en un cielo, por ejemplo, o en que van a ver a sus ancestros cuando fallezcan, o van a ir a algún lugar junto a un Dios a disfrutar de las bendiciones del paraíso, deberían alegrarse, ¿cierto? Pero no pasa eso. Normalmente el temor a la muerte sigue siendo una característica de nuestra vida y normalmente nuestros creyentes, ¿no? Cuando uno es creyente, suele igual frente a la muerte morirse de miedo, y morirse de miedo figuradamente, por supuesto. Otras personas encuentran en el amor un sentido a su vida y lo creen realmente. Y de alguna manera el amor es una cosa maravillosa y la pueden experimentar. Y entonces cuando encuentran amor en una pareja, en un hijo, en una familia, en los amigos, y dan amor y reciben amor, por supuesto que sienten llenar ese vacío existencial, sienten que su vida tiene un sentido y la disfrutan, aunque sea por momentos, pues son felices. Pero el amor nuevamente a cualquiera de las personas que nos rodean, familiares, amigos, pareja, hijos, padres, está de alguna manera condenado a terminar con la idea de la muerte. A nadie le gusta perder a un familiar, sin embargo, es inevitable, o sea, yo soy consciente, no nos gusta pensar en ello, pero todos somos conscientes y lo sabemos, de que moriremos algún día, de que este cuerpo morirá y que morirá la pareja a la que amo y que morirán mis hijos y que morirán mis padres y que morirán mis hermanos y que morirán todo lo que conozco y todo lo que conozco y todas las personas que conozco y con las cuales he disfrutado también morirán. No pretendo deprimirlos, al contrario, estoy partiendo de, digamos, las concepciones comunes frente a la idea de la muerte. ¿Qué nos dice la tradición de sabiduría en relación a la muerte? Pues nos dice muchísimas cosas. Digamos, en ella hay, más que nos dice, bueno, sentido figurado, hay muchísimos intentos por explicar qué cosa hay detrás de esto a lo que llamamos nosotros muerte. Todas las culturas han creído en un más allá, en un lugar planteado de diferente manera por cada creencia y por cada cultura y por cada religión y por cada sociedad, pero que existe más allá de la muerte. El ser humano se ha resistido, en todas las culturas que han existido, se ha resistido a considerar a la muerte como el fin. Las creencias han sido innumerables, ¿no? De regreso en otro cuerpo, de que me voy a un lugar maravilloso a disfrutar de la eternidad, o me voy a un fuego eterno a pagar por las cosas malas que hice, o me voy a un lugar donde estaré disfrutando la bienaventuranza por toda la eternidad, o me encontraré con mis familiares y mis abuelos y mis ancestros, en fin, pero todas las culturas no se han satisfecho con la idea del fin en la muerte y han considerado normalmente la muerte solo como un paso. Es curioso, ¿no? Es curioso que a través de la historia todas las culturas han tenido una explicación que sostenía que la muerte no es el fin. Desde el mito de la caverna de Platón, igual unos cientos de años antes de Cristo, donde Platón nos explicaba que de alguna manera la vida es una ilusión, que vivimos, y que esto puede tener por supuesto muchas interpretaciones, ¿no? El mito de la caverna que seguramente todos conocen y han escuchado hablar de él alguna vez, que se encuentra en la República de Platón. La idea de que vivimos en un mundo de sombras, que creemos que esas sombras son la realidad. Vivimos en un mundo donde vemos cosas que suceden y pasan y asumimos que esas sombras son lo real. Pero no es lo real. Vivimos en una caverna oscura, decía Platón. Cada cierto tiempo, uno de estos prisioneros en esta caverna logra despertar, darse cuenta, mirar hacia atrás, mirar el fuego que generan las sombras y entonces darse cuenta de que lo que ven en realidad en esta vida son solo sombras. Y entonces se para y trata de salir y sale de la caverna y ve la realidad y ve el mundo real. Ese mundo real es tan maravilloso, es el sol, y se da cuenta de que ese pequeño fuego que generaba las sombras en realidad no era nada en comparación a lo que ahora ve. Y esta realidad le hace querer liberar a sus hermanos. Y entonces, por supuesto, probablemente regrese desde el exterior, regrese a la caverna a decirle a todos lo que ha visto, a decirles que lo que ven es ilusión, a decirles que hay un mundo real fuera de esta vida que consideran todo lo existente. Y por supuesto lo tomarán de loco, ¿no? Y por supuesto no le creerán. Y por supuesto predicará pues en el desierto, como tantas personas que le han dicho en diferentes épocas y en diferentes sociedades
a la humanidad lo que hay más allá de de nuestra existencia común, y que han sido muertos, criticados, crucificados o simplemente tratados como locos. Desde la antigua Grecia, donde Platón sostenía que el cuerpo es la cárcel del alma inmortal, y que planteó su idea de la mente en psicosis, ¿no? Que al morir nuestras almas, nuestra alma, nuestro ser interno, que es lo que realmente somos, salía y luego regresaba en otro cuerpo, ¿no? Y que realmente había un principio inmortal en nosotros, más allá de este robot biológico que envejece y se arruga. Pues bien, comenzado en Grecia, pero otros filósofos a través de la historia, la filosofía, por supuesto, también ha planteado un aporte. La palingenesia, que es esta misma idea de regresar varias veces a vivir varias vidas, era planteada o ha sido planteada a través de la historia por varios pensadores y filósofos, ¿no? Schopenhauer decía eso, decía que la voluntad no muere, entendiendo la voluntad como un principio superior del ser humano, ¿no? La conciencia que es capaz de tomar decisiones y decidir qué hacer. Esa es la voluntad, según Schopenhauer. Decía que la voluntad no muere, sino que se manifiesta otra vez fresca en nuevos individuos, ¿no? Que hay algo que permanece y que se manifiesta nuevamente una y otra vez, una y otra vez. Heidegger tenía también su posición, y él decía que si acepta a la muerte en su vida, la reconozco y la enfrento directamente, me liberaré de la ansiedad de la muerte y la mezquindad de la vida, y solo entonces seré libre de convertirme en mí mismo. Planteaba la idea de que la muerte y la vida son parte de una realidad, y solo si las reconozco, las estudio, las investigo, las comprendo, las acepto y las enfrento directamente, podré liberarme de la ansiedad de la vida, y eso me va a permitir no solo vivir plenamente, sin miedo, sino que no temerle pues a la muerte y convertirme en lo que realmente soy. Para eso tengo que encontrar y saber qué cosa es lo que realmente soy, y eso implica una búsqueda y una investigación permanente, ¿no? La vida, de alguna manera, para Heidegger era eso, una búsqueda de respuestas a la existencia. En la India también se hablaba, o se habla en los textos antiguos, acerca de que nuestra realidad es el velo de Maya, el velo de la ilusión. La diosa Maya, ¿no? Madre de la creación, tejedora de la red de la vida, es una ilusión que se le rinde culto como diosa, por supuesto, en diferentes partes del mundo. Es hija de Brahma, del absoluto. ¿Y qué es Maya? Y aquí, para los indios, Maya es la realidad material, el universo. Todo lo que existe materialmente en este mundo es Maya. Ahora, acá podemos cometer un error bastante común. Entonces, nada de esto existe. Entonces, todo es ilusión. O sea, si me doy un golpe en la cabeza, es una ilusión, no me lo he dado. No. La idea de Maya como ilusión, y la vida y muerte son Maya, son ilusión, no es que no existan, no es que este universo no exista, no es que cada cosa que experimentamos no exista. Es una ilusión no por su inexistencia, es una ilusión porque no la percibimos como es realmente. Maya es ilusión, pero no es realidad. Es decir, la ilusión no está en que este universo no exista. Nuestra ilusión es que no lo percibimos como es, lo percibimos de una manera equivocada. Por ejemplo, la vida como un proceso muy breve de nuestra existencia, y percibimos la muerte como la extinción y la finalización. Tenemos un instinto que preserva nuestra vida y que compartimos con los animales, por ejemplo. Huimos naturalmente de la muerte, pero si comprendemos la vida, tal vez nuestra percepción de la muerte cambie. Pero siguiendo con este rápido recorrido, el cristianismo, que es probablemente la religión más cercana a nosotros en nuestras sociedades, pues también nos ha planteado que hay cosas más allá de que la muerte. Es más, esta vida es un valle de lágrimas, y el cristianismo nos promete felicidad eterna, por supuesto si cumplimos ciertas condiciones. El reino de los cielos, del cual hablaba el fundador del cristianismo, es el premio para aquellos que siguen los preceptos. Por lo tanto, de alguna manera también el cristianismo pues ha planteado que hay algo más allá. Es recién en el Segundo Concilio de Constantinopla, en el año 553, cuando se establece la idea de que tenemos solo una vida. Antes del 553, varias corrientes distintas del cristianismo, que tenía varias iglesias a lo largo de Europa y Asia. Algunas, pues, por supuesto, tenían creencias bastante distintas unas de otras. Y hasta el 553, la reencarnación, la idea de vivir varias veces, la idea de morir y regresar, era una creencia muy compartida y muy difundida por muchas iglesias cristianas. Pero a partir de este concilio se instaura la idea de que no, de que hay una sola vida y que posteriormente
de esa vida, pues uno disfrutará de los placeres del cielo, si es que ha pasado por las pruebas necesarias y por la vida, ha tenido la vida necesaria, pues, o si no, se condenará en el fuego eterno del infierno si es que no lo ha hecho, como la Iglesia lo plantea. Pues bien, estas ideas entonces no han sido ajenas a la idea del cristianismo, y por supuesto en los mismos evangelios el cristianismo también menciona, hace muchas alusiones a esta idea de venir varias veces, ¿no? Yo recuerdo algún texto por allí donde le pregunta, o el mismo Jesús pregunta en uno de los evangelios, ¿quién creen que soy? Y les dice, sus apóstoles les dicen algo así como, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista, que han regresado. Ese tipo de observaciones tienen algún sentido si no existiera la creencia preconcebida de que se vive varias veces y que uno regresa una y otra vez. Probablemente no, ¿no? Pero bueno, hasta aquí he tratado de resumir lo que las religiones, lo que la ciencia, lo que algunas filosofías han tratado de plantear como experiencia de qué es la vida y sobre todo qué es la muerte, ¿no? ¿Qué es morir? Pues desaparecer, desintegrarnos, dejar de existir. Pero la muerte también puede ser una herramienta enormemente provechosa, útil inclusive, y beneficiosa para la existencia. Seguramente todos habrán leído acerca del Imperio Romano o habrán visto películas sobre el Imperio Romano, y es famosa pues la escena donde el general regresa victorioso a Roma y es aplaudido y es coronado con una corona de laurel como si fuera un dios, pero tiene un sirviente al costado que le repite al oído, memento mori, ¿no? Recuerda que morirás. Esto que parece sacado por supuesto de una película y que ha aparecido en películas, es en realidad la concepción que existía por lo menos en una época del Imperio Romano, cuando este ego fabuloso de estos generales pues podría desembocar en pretender ser dioses o derrocar al emperador o algo parecido, ¿no? Ese recordar la muerte en cada momento de nuestra vida no es necesariamente una visión pesimista del mundo, porque la muerte tiene su valor. Si supiéramos que vamos a vivir eternamente, ¿qué sentido tendría esforzarse para algo? ¿Qué sentido tendría hacer planes? ¿O qué sentido si soy eterno? La muerte tiene un valor, el fin o la ilusión de ese fin genera de que nuestra voluntad, nuestro yo, busque lograr ciertos objetivos que dignifiquen o que den valor a su vida. La muerte o pensar en ella nos recuerda que debemos aprovechar el tiempo. Yo suelo a veces hablarle de estas cosas a mis alumnos en la universidad, que son jóvenes, por supuesto, ¿no? Millennials, y que suelen pues vivir como los jóvenes normalmente viven, una vida pues algo irresponsable, ¿no? O juvenil, llena de alegrías, llena de búsqueda de experiencias y placer. Y suelo hablarles de la muerte, y se me da que se fastidian conmigo, pero recordarles que en algún momento todo va a terminar es enormemente útil. Y yo me he dado cuenta a través de varios años de que cuando los jóvenes piensan, uno les hace pensar en la muerte, suelen preocuparse más en aprovechar el tiempo. La vida despreocupada normalmente es dañina en el caso, por ejemplo, de los que están estudiando o los de los jóvenes que tienen intenciones de conseguir algo, ¿no? Para ellos mismos. La muerte también nos hace humildes, porque no importa cuántos títulos digas que tienes, no importa cuánto te eleven o te alaben, no importa cuán poderoso creas ser o cuánto dinero puedas acumular, la muerte acaba con todo eso. Y la idea de pensar en la muerte nos da algo que es maravilloso, creo yo. Nos hace ver lo que es valioso y lo que no lo es. Si nosotros los pusiéramos a pensar, ¿qué haría hoy si fuera a morir mañana? Si tuviera solo un día más de vida, ¿qué haría hoy? Probablemente pues a cada uno se le ocurrirán cosas diferentes, no iría a pasar con tal persona, llamaría a tal persona con la cual me peleé, llamaría a esta persona que nunca le he dicho algo y se lo diría, le entregaría tal cosa a tal persona, en fin. La pregunta es ¿por qué no lo haces? ¿Por qué esperas o por qué tienes que pensar en tener apenas un día de vida para hacer aquello que sabes que tienes que hacer, aquello que en el fondo quieres hacer? Cuando uno se enfrenta a la muerte, se da cuenta de que la discusión que pude haber tenido con mi mejor amigo y con el cual hace tiempo no me hablo, es una tontería. Cuando uno se enfrenta a la muerte, valora lo que realmente importa. Y esa es una enorme función que tiene la idea de la muerte en nuestra vida. Enfrentar a la muerte y sobre todo comprender qué es la muerte y qué es la vida, nos libera del dolor y del sufrimiento frente a ella, ¿no? Si la muerte no es el fin, comprenderla. No habría dolor en la muerte. Y el sufrimiento, que es un producto de nuestra mente, ¿no? A partir del dolor que experimentamos. Si tememos a la muerte todo el tiempo, pues sufrimos antes de que la muerte llegue, lo cual es bastante absurdo, porque si debe llegar, llegará, y sufrir años antes no tiene ningún sentido.
Lo que quiero mostrar con esto es que la muerte ocupa un valor en la evolución. La muerte y el concepto de ella ocupa un valor importante, es una herramienta importante para aprender a vivir mejor. Malraux decía que la muerte solo tiene importancia en la medida en que nos hace reflexionar sobre el valor de la vida. Esa es su función, hacernos darnos cuenta que tenemos el tiempo que tenemos y aprovecharlo. Entonces, ¿qué sentido tiene tenerle miedo a la muerte si no la podemos evitar? Entonces, vamos a tratar de comprenderla a los ojos de lo que nosotros llamamos el conocimiento teosófico, o tradición de sabiduría, o teosofía, a tratar de enfrentarnos un poco a los principios que establecen esta idea de la muerte, ¿no? Le tememos a la muerte porque no comprendemos la vida. Entonces, la idea es comprenderla. Vamos a tratar de partir de algunas ideas generales. Esta pregunta nos puede hacer pensar un poco sobre la vida. ¿Es la vida injusta? ¿Hay justicia o injusticia? Si ustedes por eso tienen alguna creencia religiosa, van a decir que Dios es justo. No creo que tengan un Dios, sea cual sea el nombre que le den, que piensen que es injusto y malvado. ¿Es la vida injusta? A ver, esa idea de que vivimos, puede nacer en la total pobreza, con algún problema físico o mental, con algún defecto en el cuerpo o alguna limitación, o en una familia donde personas pues son delincuentes o personas malvadas, frente a otras personas que nacen en una cuna de oro, con total felicidad, rodeados de amor. Podemos plantear de que esta carrera desigual es justa en relación a la idea de que vivimos una sola vez. Si tenemos una sola vida y nada más, Dios, si es que existe, sería enormemente injusto, enormemente tendría preferidos, ¿no? Entonces, a uno lo hacen nacer en las maravillas y el confort, a otro lo hacen nacer en el dolor más profundo, y les pide a los dos que compitan por una vida, digamos, de 60, 70, 80, 90, 100 años, y el que gane va al cielo, y el que pierde se va al infierno. Eso es irracional, ¿no? Pero frente a esta idea de la injusticia divina, hay tres hipótesis. Una es la materialista, pues, ¿no es cierto? O sea, en realidad sí, la vida es injusta, ni es ni justa ni injusta, porque en realidad nada la controla, ¿no? Existe la casualidad, y entonces la humanidad es algo así como un accidente del universo, y cuando pasa un meteoro nos desintegraremos y no pasará absolutamente nada, y somos hormiguitas que vivimos en la inmensidad del universo, y vivimos por casualidad. ¿Verdad? Te estás preguntándonos cosas si esto tiene sentido, no tiene sentido, es una discusión bizantina. Hay una tercera hipótesis, hay una especie de divinidad caprichosa, ¿no? Que a unos les da una cosa y a otros les da otra y les pide que compitan en igualdad de condiciones. Una tercera hipótesis es que tenemos varias oportunidades, lo cual va de la mano por lo menos con nuestro razonamiento lógico. Muchas religiones nos piden que seamos perfectos, como si se pudiera eso hacer en 80 o 90 años. La idea de tener varias oportunidades, la idea de conseguir lentamente un progreso y una evolución, tiene bastante lógica en la idea que hemos planteado antes, de que existe algo más allá de la vida física, de que hay algo superior, de que hay, por supuesto, un principio divino que de alguna manera norma y organiza. Si hay un arquitecto que ha organizado este universo en el cual vivimos. Estas tres hipótesis, ustedes podrán, por supuesto, creer, confiar o considerar cualquiera de ellas. Pero la teosofía normalmente sostiene la tercera. La vida es un amplio recorrido de muchas veces en las cuales experimentamos e intentamos y evolucionamos hasta conseguir un acercamiento con eso que consideramos superior. La idea la idea egipcia, ¿no? De Anubis pesando el corazón de los hombres frente a una pluma y condenándolos si es que el corazón pesa más que una pluma. Es una idea metafórica acerca de este juzgamiento que reciben los seres humanos para ver si son dignos o no son dignos de ir hacia otro lugar. Y es la explicación de esta imagen, pero en esta idea podemos planteárnoslo como una teoría probable. La idea de la reencarnación es la que soluciona todos nuestros argumentos en contra. Otra cosa previa también es que normalmente tomamos a la vida y a la muerte como opuestos. La vida y la muerte son dos cosas que se oponen una a la otra y la existencia de una pues genera la destrucción de la otra. Sin embargo, aquí hay un problema de concepto. En realidad el opuesto a la muerte es el nacimiento. Empezamos y terminamos, iniciamos y finalizamos, nacemos y morimos. La vida no tiene opuesto. Desde el punto de vista teosófico, el universo entero está vivo. Y la vida una, de la cual todos somos parte, es de alguna manera la constitución y la esencia de decirnos, por ejemplo, hermanos
o de sentir que somos hijos de un mismo padre, o de simplemente sentir de que somos seres humanos, somos parte de una sola cosa, de un cuerpo. Esta idea también, por supuesto, vamos ahora a tratar de sustentarlas con algunos argumentos teosóficos, en realidad bastante simples, ¿no? Y bastante elementales dentro del estudio de la teosofía. ¿Quiénes somos? Primera pregunta que nos podemos plantear. Podemos conocer la vida y podemos comprender la muerte si sabemos en realidad quiénes somos. ¿Qué cosa es lo que nos dice la teosofía o este conocimiento que trajo al mundo occidental la señora Blavatsky hace ya más de 100 años? Somos una entidad que tiene partes. Funcionamos como una unidad de conciencia, pero no somos una sola cosa, tenemos partes. Y eso lo podemos experimentar de una manera bastante, o sea, observándonos a nosotros mismos. Tenemos un cuerpo físico, nuestros brazos, nuestra sangre, nuestros huesos. Tenemos una energía que lo vivifica, una energía que está a nuestro alrededor, que le da vida. O sea, un cuerpo muerto es diferente a un cuerpo vivo, precisamente por eso que le da vida, ¿no? En teosofía se le llama doble etérico o cuerpo etérico, pero podemos llamarle energía, si queremos hablar de manera general. Tenemos un cuerpo emocional, o si quieren un nivel emocional, y que podemos fácilmente diferenciar de nuestro físico. O sea, mis emociones no son mi cuerpo, mis emociones no son mi energía de vida. Podemos diferenciarlas con relativa facilidad. Mi mente, mis pensamientos, mi mente intelectual, también es diferente a mis emociones. Muchas veces, y eso lo podemos experimentar todos cuando vemos enfrentados nuestras emociones a nuestros pensamientos. Muchas veces queremos algo, mentalmente queremos algo, pero sentimos que no. O al revés, deseamos algo y nos sentimos emocionados, pero sabemos que no es lo correcto. Entonces hay una lucha entre dos cosas dentro de nosotros, como si fueran dos seres que pelean. Y son, pues, porque son distintos. Es nuestra mente racional que le dice a emocional lo que debe hacer, y la emoción que está impulsada por sus propios fuegos y que a veces contradice lo que la mente quiere. Somos más cosas que una sola, pero tenemos una unidad de conciencia. La teosofía nos dice que, aparte de estas cosas que podemos experimentar, todos podemos experimentar nuestro cuerpo físico, a veces estamos con mucha energía, a veces estamos con poca energía, nuestras emociones y nuestra mente. Pero la teosofía nos dice que hay algo más allá. Las religiones le han llamado de diferentes maneras. Nosotros le llamamos yo superior, o yo verdadero, ego si quieren, o ego superior. En teosofía se dice que este ser, este yo real que somos, está por encima de este yo personal que creemos que somos. Pero ¿cómo no me doy cuenta que soy otra cosa? Bueno, esa es la ilusión de la cual hablábamos antes. Yo creo que cada cosa física que hago, yo creo que cada experiencia emocional o mental que tengo, soy yo. Sin embargo, la teosofía nos dice que hay algo más, algo que está más atrás, por decirlo de alguna manera, o más arriba, por decirlo de otra, totalmente figurada también, al cual llamamos yo superior, y que es nuestro verdadero ser, lo que realmente somos, que está compuesto, bueno, nombres sánscritos, Atma, Buddhi, Manas, si quieren voluntad espiritual, intuición y mente superior. En las concepciones teosóficas es esta triada la que compone nuestro ser interno, y es este cuaternario el que compone nuestra personalidad. El gran problema es que vivimos en ilusión, vivimos ignorando esto, y por lo tanto nos identificamos con nuestro yo falso. Yo no quiero que mi físico deje de existir, no quiero que mis afectos dejen de existir, no quiero que mis ideas, mis logros, mi conocimiento cese. Y entonces me apego a esta personalidad inferior y tengo miedo a la muerte. Sin saber o sin interiorizar, porque esto lo podemos saber como concepto, pero no lo aceptamos internamente. Y entonces no nos damos cuenta de que somos algo más. Y ese algo más es el que vive. Estamos apegados a nuestros aspectos inferiores sin darnos cuenta de que hay un ser verdadero que se encuentra dentro de nosotros, que es este yo superior, y que es el que vive más allá de la descomposición de nuestros cuerpos inferiores. Y bueno, en teosofía se dice incluso que hay algo más arriba todavía que esta triada, ¿no? Pero que bueno, no nos ocupa en esta breve charla. Pero estamos unidos por nuestra unidad de conciencia. Y nuestra conciencia sube y baja como si fuera un ascensor por estos pisos, por estos 7 pisos. Y cuando nos duele la muela, nuestra conciencia está en el físico. Y cuando nos duele un desengaño, nuestra conciencia está en el emocional. Y no vemos nada más. Cuando nos ofenden intelectualmente, estamos queriendo vengarnos y estamos con cólera mental mezclada con emocional. Y estamos en nuestro yo imaginario sintiéndonos ofendidos. De alguna manera, el trabajo espiritual del cual la sociedad teosófica o la teosofía siempre habla es desarrollar nuestro contacto con lo que realmente somos. Es decir, eso que está más allá de nuestro entendimiento superficial de la vida. Y esa búsqueda por encontrar lo que realmente somos es una forma también de llamar
a la teosofía. El famoso poeta griego Homero decía que el sueño es hermano gemelo de la muerte. Y eso me va a servir como una metáfora para explicar qué es lo que pasa entonces cuando morimos. Cuando dormimos, dicen los textos teosóficos, que salimos brevemente, nuestro ser interno, primero llamémoslo nuestro cuerpo energético sale, nuestro cuerpo emocional y nuestro cuerpo mental, y nuestro cuerpo queda inerte, como si estuviera muerto, como si el sueño fuera una pequeña muerte y como si cada día fuera una nueva vida. Esto podría servirnos también como metáfora para entender que la vida es como un día, ¿no? Y la muerte es como nuestras horas de sueño, en esta dualidad que caracteriza la creación del universo. Pues bien, en esta idea del sueño como una pequeña muerte, existe pues la explicación en los textos teosóficos acerca de qué pasa cuando morimos. Cuando morimos, lo primero en morir, por supuesto, es nuestro cuerpo físico. Luego, nuestra energía se va y el doble etérico, como también le llamamos, poco a poco se va desintegrando después de algún tiempo. Nuestra conciencia, quiénes somos, cómo nos reconocemos, no desaparece. Pasa a un estado, dependiendo, por supuesto, el nivel de conciencia que pueda tener una persona, pues pasará consciente o inconscientemente por estos estados. Pasará al nivel emocional y luego al mental. Y entonces, esta triada superior, que es lo que realmente somos, nuestra mente pura, nuestra intuición, nuestro conocimiento de la realidad más allá del simple conocimiento o del simple dato intelectual y nuestra voluntad espiritual, pasará en un tiempo determinado y generará un nuevo lazo con un nuevo cuerpo. Este proceso es un proceso de evolución. Las vidas son un proceso de evolución. Y en este proceso de desencarnación y reencarnación, cada vez vamos empezando un nuevo ciclo de la vida con los conocimientos adquiridos en el ciclo anterior y de alguna manera creciendo y ganando aquello que vamos incorporando, no al cuerpo inferior, no a nuestra personalidad, sino a esa triada superior que es lo que realmente somos. Todo lo que yo me compre físicamente se quedará con mi cuerpo físico. Todas las emociones buenas y malas que yo pueda sentir se quedarán con mi cuerpo emocional. Todos los conocimientos y títulos y logros intelectuales que logre se quedarán en mi cuerpo mental inferior. Solo aquello que me haga más espiritual, solo aquello que me acerque a la idea de la comprensión del absoluto, de la divinidad, solo aquello que sea puro, como en la mente pura, todo aquello que me acerque al conocimiento de las verdades que se encuentran más allá de lo material, como intuicionalmente, y mi voluntad intelectual, que es de alguna manera la esencia de mi conciencia, es lo que permanecerá. Ese es el reino de los cielos, del cual hablan algunas religiones. Hay que ocuparnos del reino de los cielos y todo lo demás nos será dado por añadidura, dice por allí un instructor del mundo. Pues bien, en esta concepción, en esta idea teosófica de la explicación de la vida y la muerte, no es por qué morimos y por qué morimos. Es que cada ciclo de vida, a lo cual nosotros llamamos vida, no es más que una etapa o un paso. Vivimos para poder avanzar, para poder interiorizar, para tener la oportunidad de ir despertando de esta ilusión. Y morimos porque los cuerpos que usamos son limitados. Cuando uno tiene un auto, y ese auto lo tiene muchos años, pasado determinado tiempo, las partes del auto empiezan a fallar, empieza a sonar el motor, empieza a romperse las partes. Uno puede parcharlas, puede ponerles partes nuevas, pero normalmente cuando uno le pone partes nuevas a un auto viejo, lo que hace es acelerar la ruptura y el deterioro de las partes antiguas del auto. Puedo prolongar la vida de ese auto por muchos años más, pero no puedo evitar que en algún momento se convierta en chatarra. Nuestras máquinas biológicas, y a veces estamos muy identificadas con ellas, nuestras máquinas biológicas también pasan por ese proceso. Y podemos irlos parchando, podemos irlas arreglando, podemos irlas mejorando, pero llegará un momento en el cual necesitamos un auto nuevo. Y entonces la muerte tiene una razón de ser. Si no existiera la muerte, no podríamos, digerir todo aquello que vamos aprendiendo en cada experiencia de vida y avanzar. Si no hay un fin de ciclo 1, no podemos pasar al ciclo 2. Tendríamos por esencia siempre un ciclo 1. ¿Cuál es el sentido entonces de la vida según los ojos de la teosofía? Es despertar. ¿Despertar de qué? Pues del sueño de la caverna. Cuando no conocemos la realidad y no nos interesa y no la buscamos y no investigamos sobre ella, no sabemos vivir. Y vivimos un poco como habíamos hablado al comienzo, ¿no? Buscando en lo social, buscando en el placer, buscando en diferentes aspectos no trascendentes sentido a nuestra vida. Y por supuesto no queremos que eso termine y tememos a la muerte, porque la muerte es el fin de aquello a lo cual nos aferramos cuando queremos disfrutar. En nuestro yo limitado,
ve solo una parte de la realidad. Y es por eso que no la entiende, ya que para ver algo, una cosa específica, es necesario dejar de ver el todo. La teosofía ha tratado, a través de ya muchas décadas, investigar y buscar respuestas para estas preguntas trascendentes. Y entonces, en esas estamos. Por supuesto, los miembros de la sociedad teosófica no somos ni genios, ni personas iluminadas, ni nada parecido. Simplemente somos buscadores, personas que queremos encontrar respuestas y que hemos decidido de alguna manera dedicar nuestra vida a encontrar esas respuestas. La maravilla es que a veces pues encontramos alguna y eso ya le da sentido a todo el estudio teosófico. Nuestro yo interno, si llegamos a contactar con él, es capaz de ver el todo y a darse cuenta de la realidad. Cuando eso suceda, la muerte deja de ser un problema y se vuelve parte misma de la evolución y el sistema. A mí me gusta utilizar mucho la metáfora del agua, del océano y de la gotita de agua. Porque cada uno de nosotros siente, ¿no?, que es un yo separado del resto. Y concepciones medias metafísicas como tú eres todo, o tu vida es la vida universal, y tu mente es la mente universal, y tú eres parte de un todo, nos suenan extraños a nuestra concepción normal de nuestra experiencia. Es decir, yo soy un yo separado, y yo no soy tú, y tú no eres yo. Pero la metáfora de la gota de agua creo que nos ayuda a explicar eso, ¿no? Somos como gotas de agua, que cuando estamos separadas, pues nos sentimos gotas separadas. Imaginemos a una gota consciente, es decir, yo soy una gota, y yo soy diferente de esas otras gotas. Esas otras gotas no son yo. Pero cuando esas gotas se hunden en un océano, la pregunta sería, ¿la gota ha desaparecido? ¿La gota sigue existiendo separada en el océano? ¿O la gota se volvió océano? Hay cosas que, al ser tan trascendentes, no se pueden explicar con facilidad con el lenguaje humano. Y es por eso que se utilizan este tipo de metáforas, ¿no?, para tratar de comprender intuitivamente a qué nos estamos refiriendo. Entonces surgirán, por supuesto, las preguntas que queremos contestarnos. Sí, la vida es esto, la muerte es esto, pero si esto es así, ¿qué es la realidad? ¿Qué es lo real? Si hay maya, ¿cuál es la realidad? Y cuando se habla del absoluto, de Dios, ¿qué es Dios? ¿Qué es el absoluto? ¿Qué es lo espiritual? ¿Cuál es la verdad? Pues bien, estas son las preguntas que en la Sociedad Teosófica tratamos de responder con nuestra investigación y con nuestros estudios. Eso ha tratado de hacer desde su fundación en 1875. A eso nos dedicamos. No nos dedicamos a hacer rituales raros, ni nos dedicamos a tomar té solamente, porque también podemos tomar té, sino que nos dedicamos a esta búsqueda, cada uno en función a sus posibilidades, ayudándonos como hermanos que nos sentimos y somos. Plantearnos estas preguntas nos generan una serie de paradojas, nos generan una serie de conflictos. Por ejemplo, voy a plantear algunos, así suenen raros. Los grandes instructores de la humanidad, o las religiones, o las explicaciones filosóficas suelen ser complicadas porque en la búsqueda de la explicación o de la respuesta a estas preguntas, encontramos grandes paradojas. Por ejemplo, Dios está en todas partes, pero nos está mirando. Está dentro de nosotros, pero también está fuera de nosotros. ¿La realidad qué es? La realidad es lo que percibimos, pero realmente no percibimos la realidad como es, sino que la percibimos de una manera que no es, pero sí existe la realidad, pero no es como la vemos. Entonces entramos a paradojas y a juegos de palabras por los cuales el lenguaje nos juega malas pasadas. ¿Qué es el absoluto? Es todo, pero a la vez no está en ningún lado, ¿no? Es una esfera con la circunferencia en todas partes y el centro en ninguna. Y todas esas ideas metafóricas que tratan de explicarnos a un nivel intuitivo cuáles son las respuestas a esta pregunta. Porque la mente inferior, la mente racional, la que utilizamos para hacer cálculos matemáticos, para hallar derivadas integrales, la que utilizamos para escribir, o la que utilizamos para resolver un problema cotidiano, no es suficiente. Y es por eso que necesitamos una herramienta mayor a la mente intelectual. Y en eso las metáforas nos ayudan. Hay una historia que también me gusta contar, y es que es bastante conocida. Es más, la han utilizado hasta en algunos dibujos animados últimamente. La pregunta que hace un pequeño pez a un pez maestro, a un pez mayor, que están, por supuesto, nadando en el mar, ¿no? Y este pez pequeño le pregunta, ¿qué es el mar, maestro? La pregunta podría ser, ¿qué es Dios? O ¿qué es el absoluto? ¿O qué es la verdad? ¿O qué es la realidad? Y el pez le contesta, el mar, la cosa más simple, ¿no? El mar es lo que te rodea. Pero el pececito, por supuesto, dice, yo no veo el mar, y es incapaz de ver el mar. Y entonces, este maestro pez le va a dar una respuesta que se parece mucho a estas explicaciones aparentemente confusas, pero que a la vez esconden una verdad de tantos instructores, tantas religiones y tantas filosofías a lo largo de la historia, que podemos, por supuesto, investigar y comparar. A eso también nos dedicamos en la Sociedad Teosófica. El mar está dentro de ti y fuera de ti. Te rodea, todo es el mar. Naciste en el mar y morirás en el mar. El mar te envuelve y es tu piel, pero también son los demás. Y yo, no lo puedes ver, sin embargo lo es.
Pensar en el mar no te hará conocer el mar. Debes dejar de pensar el mar y ser el mar, ¿no? Parece un texto zen. Cada uno, por supuesto, interpretará esto conforme a su propia percepción, pero esta es tal vez la explicación más contundente que apela a nuestra intuición. Y meditar sobre esto sería bastante útil para encontrar algunas respuestas dentro de nosotros. Ya para ir terminando, a manera de conclusión, podemos decir que cuando comprendemos la vida, cuando estamos dispuestos a investigar y a entenderla, no nos contentamos solo con vivir como podemos, sino que buscamos la explicación y las respuestas a este sentido de vida, es cuando podemos vivir realmente. Y en ese momento la muerte nos puede alcanzarnos, porque hemos comprendido la ilusión. La idea del título de esta charla es porque en realidad desde el punto de vista teosófico la muerte es solo una ilusión, no existe. Es solo un paso a algo, a un empezar nuevamente, a poder reandar mis errores pasados y tener la oportunidad de no volverlos a cometer. Pero más complicado que el miedo a morir es el miedo a vivir. Si bien es cierto, el miedo a vivir nos limita y nos hace tener miedo a morir, es mucho más terrible no vivir plenamente, vivir ignorando la realidad, vivir en el sueño de lo que los medios de comunicación nos dicen que debemos hacer o vivir en la idea de materialista de adquirir cosas para ser felices. Si no vivimos realmente y no aprendemos y no nos preocupamos por comprender la vida y vivir realmente, la muerte siempre será el final y la muerte siempre será el monstruo que nos amenaza a la muerte a la vuelta de la esquina. Entonces el asunto no es preocuparnos por la muerte, sino preocuparnos por vivir. De eso se trata. Quiero terminar esta charla leyéndoles un breve texto que escribí hace algún tiempo y que creo que es ideal para terminar esta charla sobre la vida y la muerte. Sin ánimo, como digo, de ser depresivo, se titula Vas a morir pronto. No pierdas tiempo en molestarte ni en dejarte arrastrar por la tristeza o la ira. No te entretengas con la desesperanza o la indignación. Recuerda que morirás pronto, y es verdad, morirás pronto. Antes de decir que no a lo que sí deseas, antes de deprimirte porque el mundo no es como quieres que sea, recuerda que no hay mucho tiempo y no hay que desperdiciarlo. Ríete si puedes, haz tonterías y locuras. Disfruta de lo que más te gusta, despeínate, ensucia, juega. La vida ha sido demasiado seria hasta ahora. No importa qué edad tengas, morirás pronto. No hagas caso a esa voz en tu mente que te dice que ya tienes muchos años o que aún no tienes suficiente. Relájate. No digas que no se puede, que ya no hay tiempo. Hoy hay tiempo. Hazlo hoy, porque te morirás pronto. ¿Cuándo partiremos? Mañana, tal vez, en una semana, en 6 meses. ¿Qué más da si son 10 años u 80? Esta vida es como una pompa de jabón, que fugazmente dura un soplo. No desperdicies tu tiempo peleando con los necios, llorando por cosas vanas, molestándote con los demás porque no encajan en lo que tú crees de ellos. La vida no es como tú quieres, la vida es como es. Decide ser feliz cada día. No te olvides que te vas a morir pronto. No critiques a los demás. Cada uno tiene su propio infierno. No hables mal del resto. Si se equivocan, sé compasivo. Si hacen algo bueno, felicítalos. No vivas con el sabor de la frustración en tus comentarios. No seas sarcástico. Sé amable, porque te vas a morir pronto. Experimenta la vida. Prueba sabores nuevos. Acaricia las cosas. Tírate al pasto. Huele las flores parado encima del letrero de no pisar el césped. Escucha la mejor música. Canta a todo pulmón las letras que más te gusten. Baila. No importa que bailes mal. Solo muévete y disfruta el movimiento. Mañana tal vez no puedas. Si amas a alguien, sácate la vergüenza de la piel. Díselo. Tal vez mañana sea tarde. Si has aprendido algo que creas que es valioso, transmítelo a quien le sea útil. Trata de que los demás no cometan tus errores. Habla con gracia para que se diviertan al escuchar. Mejora la vida de los otros si es que puedes. Regálale un poco de alegría a quien se cruce contigo. Hazlo hoy. Recuerda que morirás pronto. No te pido que te olvides de tus responsabilidades o que te entregues al hedonismo. Al contrario, aprovecha el tiempo que tienes para hacer que el mundo en el que vives sea mejor. Deja huella, cala hondo, ama intensamente, sonríe con franqueza y no con aires de superioridad. Y si tienes la fortuna de haber encontrado alguna respuesta más allá de esta vida, si has comprendido que la muerte es un monstruo ilusorio que nos atemoriza, pero no puede hacernos daño, si sabes que el universo entero nos espera cuando dejemos estas vestiduras arrugadas y adoloridas, medita y sonríe. ¿Por qué? Porque te vas a morir pronto. Con esto termino. Muchísimas gracias por la atención.